sector inmobiliario, y también para usted que quiere saber más, que quiere invertir, que quiere conocer sobre esas zonas, acompáñenos aquí todos los jueves en este mismo horario, en esta misma plataforma. Con mucho gusto tenemos toda la información que le permitirá a usted tomar mejores decisiones del termómetro y del termómetro de inversiones inmobiliarias. Y bueno, esta noche aquí en Mundo Inmobiliario estaré conversando en unos momentos más con José Carlos Alemán, CEO de Sila México. Estaremos hablando de las fibras, estos fideicomisos de inversión en bienes raíces, en los cuales hoy hay una oportunidad extraordinaria de invertir, justamente porque pues, los precios de estas acciones están bajos, pero tienen que subir. Todo lo que ha bajado va a subir sin duda, y por supuesto hablaremos un poco de la estructura de estas fibras y cómo es que respaldan a sus inversionistas. También estaré conversando con Javier Ramos, vicepresidente de CBRE Guadalajara. Estaremos hablando del sector inmobiliario en aquella entidad, sobre todo el sector corporativo, que ha sido uno de los sectores más golpeados en la pandemia, pero también de las áreas de oportunidades, por supuesto, inversión en este sector. También estaré conversando con Cintia Ramos, gerente de marketing de Vimex. Vimex, esta empresa desarrolladora mexicana que, bueno, pues sigue invirtiendo y desarrollando en lugares como la Ciudad de México y el Estado de México. También conversaré con Pedro Fernández Martínez, presidente de la AMPI, la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios, y estaremos conversando justamente del arranque de su presidencia en este año 2021, en el que la coyuntura pues no es muy sencilla, sin embargo puede ser prometedora. Hablaremos también de la importancia de pertenecer a una asociación inmobiliaria para usted que ya está dentro de este sector o que está empezando. De verdad, creo que vale la pena apalancarse la experiencia de una asociación como la AMPI o alguna otra. Acompáñenos la siguiente hora. Mundo Inmobiliario con Luis Ramírez. La entrevista. Continuamos en Mundo Inmobiliario y se encuentra con nosotros José Carlos Alemán, CEO de Sila México. Mi querido José Carlos, gracias por conversar con nosotros. Sila es una plataforma inmobiliaria, una plataforma pues que a través de la tecnología, por supuesto, de la inteligencia artificial y de la manipulación de datos, te da justo eso, datos acerca del sector inmobiliario. Y hablan de este Fibra Analytics, es un analytics de las fibras que, por cierto, hoy han estado muy golpeadas. Primero, cuéntanos cómo funciona y qué es, por favor. Claro que sí, Luis. Muchísimas gracias a ti y a tus escuchas. Justamente como lo planteas, somos una plataforma tecnológica que ofrece información y data al sector inmobiliario, principalmente el sector inmobiliario institucional. Dentro de la plataforma hay diferentes secciones, entre ellas esta que mencionas. Esta que mencionas para nosotros es importantísima porque finalmente tenemos toda la data histórica de los principales indicadores bursátiles o financieros, con una combinación de los analíticos del real estate, es decir, de la parte de los ladrillos. Entonces, cuando combinas estos dos tipos de información, tienes una herramienta poderosísima para poder generar, digamos, una validación o preevaluación, o por lo menos para tener una fotografía de lo que ha sucedido y probablemente de lo que va a suceder en el corto plazo, ¿no?, con estos fideicomisos. Específicamente con estos fideicomisos de inversión en bienes raíces, que para quienes nos escuchan, bueno, son pues estas sociedades en las que justo a través de la figura del fideicomiso se pueden hacer inversiones, se pueden comprar acciones, José Carlos, y obviamente obtener rendimientos. Por un lado, la rentabilidad que pagan estas empresas, cuéntanos un poco cómo funciona, y por el otro lado, pues obviamente la subida o bajada, ¿no?, también hay que decirlo, del precio de la acción. Regularmente, pues a diferencia de otras empresas, las fibras tienen este respaldo en inmuebles. Tenemos muchas, por cierto, en mi libro, Titanes Inmobiliarios, entrevisto a dos CEOs, al CEO de Fibra Monterrey y al CEO de Fibra 1. Por cierto, Fibra 1, la primera en México, que hoy ya tenemos pues un nutrido número, todavía no tantas, pero hay que decir que son relativamente nuevas, ¿no? Tendrán de 2011, 2010 a la fecha, o sea, prácticamente una década, y en esa década pues ya han captado miles de millones de dólares. Y te quisiera preguntar, ¿qué tan redituables son para los inversionistas?
Fíjate que a mí me gustan mucho estos vehículos. Personalmente yo también invierto. Sin embargo, desde una perspectiva institucional, y por institucional me refiero a los principales inversionistas por monto, es decir, por valor, que son las Afores. Las Afores tienen posiciones, entre otros muchos dentro de sus portafolios, en las fibras. Hoy representan alrededor de un 2% las posiciones de las Afores en fibras. Sin embargo, evidentemente, la inversión institucional en este tipo de vehículos ha crecido a nivel global de manera constante en los últimos 5 años. En México, como tú dices, arrancaron en 2011 con la primera fibra y han venido adquiriendo un portafolio muy interesante de propiedades. En un principio, propiedades con mejores servicios. Después han ido un poquito diversificando los riesgos hasta tener de todo tipo para poder atender a diferentes sectores dentro de los varios que ya existen, ¿no? Industrial, retail, oficinas. Y hoy por hoy, bueno, se están planteando también algunos otros, no necesariamente en México, pero podemos ver data centers como activos importantísimos e interesantes para este tipo de fideicomisos, sobre todo en Estados Unidos, y en México no tendrá que ser diferente, pronto los vamos a tener. Como tú dices, funcionan de esa manera. Tú compras certificados, hay distribuciones cada determinado tiempo para los tenedores de estas acciones o certificados, y por supuesto, eso lo ves. Hoy está muy interesante ese tema, Luis, porque esto lo puedes comparar, por ejemplo, con el famoso Net Asset Value, es decir, el valor neto de los activos ¿Y qué significa esto? Que a un mayor valor, a un mayor net asset value, ¿no? O descuento del net asset value, es más atractivo para inversionistas de largo plazo. Es decir, cotizan a descuento y por lo tanto a largo plazo puede ser muy bueno porque en teoría va a ir teniendo más valor. Uy, qué interesante, ¿no? La verdad es de que, a ver, es una figura, ya decía yo, novedosa. En Estados Unidos tiene mucho más auge y mucho más tiempo. Sin embargo, hay que recordar que también hay países de Latinoamérica, la mayoría, por cierto, en los que todavía no existe esta figura. Entonces, ¿por qué le da esta figura, José Carlos, certidumbre al inversionista? Ya decía yo que, bueno, porque tienen el respaldo en inmuebles y luego por esta habilidad que tienen en seleccionar y segmentar su portafolio, también minimizar el riesgo a través de pues realmente lo que está dejando hoy, por ejemplo, el sector inmobiliario industrial. Una de las fibras que me llamaba mucho la atención, Fibra Monterrey, que básicamente tiene solamente industrial y que hoy es una de las más, de las que generan mejores rendimientos. Yo te preguntaría, ¿cuál es hoy el futuro que tú ves en el que van a invertir las fibras? Y de las que tenemos hoy en México, más de una docena, ¿cuáles son las que están dejando mejores rendimientos de acuerdo a tus datos? ¿Y en qué áreas están, por favor? Fíjate, definitivamente la parte industrial, aquellas fibras, como tú dices, especializadas en este sector, están teniendo pues distribuciones interesantes, ¿no? Payout ratios que hoy están haciendo sentido para los inversionistas. Sin embargo, el que algunas fibras estén siendo impactadas por esta situación económica derivada de la pandemia, no significa que no sean atractivas. Al contrario, ¿no? Como juega la bolsa, y tú sabes muy bien este tema, Luis, cuando hay un descuento es mejor comprar para que este proceso de valor se vaya dando en el tiempo y sobre todo, como digo, para inversionistas de largo plazo, que es justamente los que invierten en su mayoría en este tipo de fideicomisos o certificados, ¿no? Entonces, a mí me parece que el sector industrial hoy es un buen sector, ¿no? Definitivamente no son las fibras que están cotizando en descuento, por lo tanto, a lo mejor no hay un buen atractivo para aquel purista que se dedique a las inversiones bursátiles. Sin embargo, es un buen momento para invertir en el activo, ¿no? Viéndolos desde la perspectiva del real estate. Eso es lo que yo veo hoy. Las fibras que hoy están teniendo un portafolio, tienen un portafolio retail, oficinas, pues hay que tener un poquito de cuidado y ver detrás la data, y para eso es SILA, ¿no? Para ver qué está sucediendo a nivel de inquilinos, cómo se están moviendo, cuántos metros cuadrados dejan, y con ello empezar a tomar decisiones, porque no solo tienes que ver el descuento de la fibra en la bolsa, sino también tienes que ver qué está sucediendo con las rentas de largo plazo, ¿no? Eso, evidentemente, lo vemos todo en SILA, y con ello puedes tomar una mejor decisión sobre el activo en el que vas a invertir, sector o fibra. Es decir, tu aplicación pues te permite justamente ello, ¿no? Te permite determinar de acuerdo a las diferentes variantes en qué fibra invertir. Y yo pues nos queremos ahorrar la tarea, por supuesto hay que entrar a tu página, ahorita nos la comentas, pero ahorrémonos un poco la tarea, digo, de todos modos los invito a que entren, pero cuéntanos cuáles son las atractivas ahora y por qué.
Pues mira, yo diría que cualquier fibra que hoy esté cotizando a descuento y por descuento y por ellas me refiero a las hoteleras, ¿no? O aquellas que tengan especialización en retail, hoy están siendo atractivas porque están cotizando a descuento. De las hoteleras, te puedo decir que están llegando a un descuento de casi el 70%, ¿no? Al tercer trimestre reportado del año pasado. Entonces, hoy, para inversionistas de largo plazo, yo no quisiera meterme en temas de aconsejar porque no soy analista, pero evidentemente ese es un buen momento para invertir en ellas porque seguramente van a incrementar su valor en el largo plazo, ¿no? Fibra Hotel sería una de ellas. Fibra Hotel, Fibra In, Fibra Shop, etcétera. No quieres que traigan un componente muy interesante en el tema del retail u hotelería. Y bueno, para los que nos están escuchando y viendo, tienen que entender que para comprar acciones de una fibra, pues basta ir a cualquier casa de bolsa, cualquier empresa financiera que justamente se dedica a ello y sin problema podrán hacerlo. Hay algunas fibras muy disruptivas, querido José Carlos. Fibra Storage, por ejemplo, que está solamente invirtiendo en minibodegas. ¿Qué otras novedades ves en cuanto a fibras como esta? Pues mira, yo más que novedades en los sectores, hoy en México no se han dado muchos anuncios de hacia dónde se va a ir esta innovación, ¿no? Yo creería que los data centers van a ser un activo muy interesante para las fibras en el corto plazo. Desgraciadamente no hay información sobre comparables porque no se han dado transacciones institucionales para ese sector. Sin embargo, yo creo que va a ser muy atractivo en el corto mediano plazo. Venía una fibra el año pasado y creo que estás bien enterado de esto del sordo magdaleno. Evidentemente son riesgos que hay que tomar. Es un grupo muy fortalecido financieramente hablando y yo creo que a mí me sorprendió mucho, la verdad, una fibra especializada en retail cuando estaba pasando por un tema muy complicado. No se dio la colocación, pero seguramente están pensando cuál es el mejor momento en el corto mediano plazo. Yo diría temas digitales, temas de data centers, posiblemente en un futuro cercano también el tema del multifamily institucional sea un activo en donde se van a albergar algunas de ellas, pero no veo mucho más diversificación. Pues querido amigo, de verdad siempre un gusto charlar contigo. Entonces, tu plataforma, ¿cómo entramos a tu página? Sila.com.mx, ahí pueden llegar y nosotros los cachamos desde ahí. Todas las redes sociales, sila.com, silamexico.com.mx están disponibles y por ahí nos pueden contactar también. Muchísimas gracias, Luis. Sila con doble I latina, hay que decirlo. Correcto, Sila con doble I latina es Sistema de Información Inmobiliaria para Latinoamérica, esas son las siglas y exactamente, doble I latina. Pues querido José Carlos Alemán, director de Sila, gracias por conversar con nosotros aquí en Mundo Inmobiliario. Gracias a ti, Luis. Hasta luego. Al contrario, nosotros continuamos. Mundo Inmobiliario con Luis Ramírez. Editorial. Vamos a mi comentario editorial de esta noche de jueves. Y bueno, déjeme contarle que hoy el tema que traemos esta noche es y los no afiliados a estas grandes instituciones y los no derechohabientes del Infonavit, del Fobiste, los no sujetos de crédito, ¿cuándo van a poder tener acceso a la vivienda? Déjeme hacer una semblanza primero de lo que ha sido este planteamiento, primero hecho por el sector privado desde el sexenio pasado. Los desarrolladores, tenía esta incógnita de cuándo el gobierno podría atender a este sector. Hay propuestas hechas por el sector privado, ya le decía yo, los desarrolladores que se trabajaron con el sexenio anterior. Se lo pregunté a David Penchín en su momento, existió la intención del Infonavit de atender este segmento. Se le ha preguntado hoy a Carlos, al director del Infonavit, al vocal ejecutivo del ISSSTE de este sexenio. Le he preguntado al secretario de la SEDATU, de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano. Aquí en este programa les he preguntado a ambos cuándo van a ser, a los tres más bien, cuándo van a ser atendidos los comerciantes, las personas que están en el denominado sector informal, que no es nada informal tener su propio negocio. Lo que es informal es que no están en una empresa y no tienen derechohabiencia ni al Fobiste ni al Infonavit. Entonces, desgraciadamente, ¿qué representa esto en nuestra economía? El 70% de la economía está en la informalidad. Son personas que tienen su puesto en el tianguis, que tienen su puesto de comida, que venden cosas de manera personal, incluso que conducen un taxi, un coche de estas aplicaciones también como Uber, pero son personas que tienen la necesidad, como usted y como yo, de tener una vivienda, pero no tienen el acceso justamente a estos créditos. Había planteado con el Infonavit que se pudieran hacer ahorros programados. Hoy hay empresas, muchas empresas como Autofin México, como
GIR, por ejemplo, GIR Casa, que mediante este programa que tienen estas empresas que acabo de mencionar, las personas pueden ir ahorrando cada mes, un ahorro programado, como si estuvieran pagando su mensualidad. Supongamos que su mensualidad será de 10,000 pesos. Bueno, pues cada mes van ahorrando 10,000 pesos. Y cuando ya se ve que tienen esta capacidad de pago al año, a los 2 años, a los 3 años, hay en algunas en las que hay sorteos, en otras pues hay que llegar a cierto monto de ahorro. Y bueno, pues entonces ya la empresa otorgante del crédito justo les presta para que compren su casa y puedan pagárselas pues sin tener el respaldo de la derechohabiencia de una institución como el Infonavit o como el Fobiste. Y también pues los bancos pues tampoco les prestan porque no tienen cómo demostrar ingresos, cómo demostrar justo la nómina. En ese orden de ideas, pues las ideas, insisto, que se tuvieron en el sexenio pasado fueron buenas, las propuestas del sector privado han sido también muy buenas. En este sexenio, pues han dicho, el secretario lo ha dicho aquí, lo ha dicho el director del Infonavit, el Fobiste, que sí va a hacerse, que sí van a atender al sector informal, pero como muchas otras cosas, no nos dicen cuándo. Es la gran deuda de la vivienda de este país con la población. Repito la cifra y usted determine, 70% de la economía está en la informalidad. 70% de personas que necesitan vivienda en este país no tienen acceso a los créditos porque no pueden demostrar ingresos, porque justamente sus ingresos son del diario para mantenerse, para pagar la renta, para comer. Y en ese paso o con esa mecánica nunca van a llegar a comprar o a tener su propia vivienda. Incluso cuando lleguen a los 60, a los 70, que ya no puedan trabajar, tendrán que seguir pagando renta. La pregunta es, ¿será no solamente la carga para el Estado mexicano de las pensiones, sino la carga de la vivienda por no estar atendiendo hoy a este sector de la informalidad? Así es de que urge que haya reglas claras y, ¿por qué no, créditos para quienes no están en el mercado laboral formal? Mundo Inmobiliario con Luis Ramírez. Recuerde que tenemos siempre un entrenamiento en nuestra nueva academia, academiavidadelasrentas.com. Pregunte usted, mándeme un mensaje porque siempre estamos capacitando, compartiendo mi entrenamiento Reinicio 100 de este 2021. Abrimos nueva fecha este 27 y 28 de marzo de 2021 y obviamente tenemos las fechas para el reto de 90 días de la Academia de la Vive de las Rentas para que usted en 90 días pueda justamente lograr, ya se me fue chueco, su libertad financiera. Acompáñenos en el reto de 90 días o acompáñenos justamente en este entrenamiento que dura 2 días, pero el reto de 90 días dura 90. Le garantizo que saldrá usted haciendo negocios. Pregunte y venga un masterclass sin costo. Continuamos. Luis Ramírez, Mundo Inmobiliario. Twitter, @Luis Ramírez MI. Instagram, @Luis Ramírez 9996. Y en www.mundoinmobiliario.tv. Mundo Inmobiliario con Luis Ramírez. La entrevista. Continuamos en Mundo Inmobiliario y se encuentra con nosotros Javier Ramos, vicepresidente de CBRE Guadalajara. Como usted sabe, CBRE es una empresa de consultoría y especialista en el sector inmobiliario. Saludos, por cierto, a quienes nos escuchan allá en la Perla Tapatía. Mi querido Javier, gracias por conversar con nosotros. ¿Cuál es el nuevo atractivo de la zona metropolitana de Guadalajara y cómo están resultando exitosos este nuevo modelo de negocio, estos, pues, llamámosle así, mini parques industriales? Cuéntanos. Sí, claro que sí. Pues mira, el mayor atractivo es que Guadalajara es la segunda zona metropolitana más poblada en México y su cercanía a otras áreas pobladas lo hace un hub muy interesante, por lo que es sumamente importante el tema logístico, pero también es muy atractiva por su disponibilidad y calidad de mano de obra en cuestión de manufactura. Estos mini parques han estado en la ciudad desde hace varios años. Sin embargo, ahorita hemos tenido una tendencia a la alta, porque es lo que vamos a platicar ahorita, ¿no? Claro, interesante. A ver, porque uno piensa en un parque, pues con miles de metros cuadrados, incluso millones de metros cuadrados, y pues algo muy complejo. Sin embargo, hoy imagino que esto obedece también al tema de retail, al tema más de comercio electrónico, más que de retail.
Así es, mira, y la situación, quiero empezar comentando que Guadalajara es la zona metropolitana de Guadalajara es sumamente densa, por lo que lo hace muy diferente a otros mercados en México en cuestión de la disponibilidad de tierra. Entonces, todos los parques industriales están ubicados a las afueras de la ciudad y si tú quisieras encontrar un terreno o un espacio para alguien que no necesita un edificio de tamaño grande como una nave industrial, es complicado. Entonces, es por eso que este tipo de opciones se han hecho bastante atractivas. Entonces, el tamaño de un espacio en un mini parque podemos encontrar desde los 500 o 600 metros a 1000 metros, lo que hace, pues, es un espacio muy diferente a lo que pudieras obtener en una nave de tamaño normal. Estamos considerando aquí, por supuesto, ya lo decía yo, este sector logística, estos minicentros de distribución y en consecuencia estamos hablando de mini bodegas. Así es. Sin embargo, también con esta explosión que tuvimos del e-commerce o el comercio electrónico, las logísticas, estas empresas que están moviendo tanto producto, ahorita con esta cuestión de la pandemia que tenemos, pues se ha visto un incremento muy importante en su uso. Sin embargo, también hay empresas que tienen uso de estos espacios como puntos de ventas. Se han establecido lugares que tienen sus showrooms en vez de oficinas. Entonces, no es únicamente logística y comercio electrónico, sino también ha estado dando servicio a este tipo de empresas que no necesitan espacios tan grandes, pero que aquí han encontrado un lugar muy adecuado para funcionar y que les resulta mejor que un centro comercial o un strip mall. Sí, todas estas empresas que a lo mejor venden a través de Amazon o de Mercado Libre, que bueno, pues tienen que tener un stock cerca de los centros de distribución, de los grandes centros de distribución de estas empresas, inician a almacenar pues un poco de su stock en todas las diferentes ciudades. Supongo que son el tipo de empresas que buscan estos mini parques o microparques y preguntarte cuáles son las características que deben tener estos microparques. Aquí, como sabes, hay muchos inversionistas que a lo mejor están pensando cómo iniciar su próximo negocio y por qué no esta pudiera ser una buena oportunidad. La pregunta es qué características, dónde tienen que estar. Ahora también hablamos de mini bodegas o microparques, no solamente horizontales, ya también vemos algunos verticales. Es una tendencia también innovadora. Ciertamente así lo es. Y mira, el mayor requisito o el requisito principal que deben de tener este tipo de mini parques, pues es toda la infraestructura, los servicios y los requerimientos que tienen los parques grandes. Seguridad, muchos de ellos tienen acceso a cámaras de seguridad, una muy buena ubicación para poder tener acceso a vías principales de comunicación, para estar cercanos a la zona metropolitana, aunque no estén dentro de una zona céntrica de la ciudad. Pues interesante, la verdad es que creo que pues es el futuro, porque el e-commerce llegó para quedarse y bueno, el uso de las mini bodegas pues son aparte también muy amplio porque lo puede usar una de estas empresas que venden en Amazon, en el Mercado Libre, como ya mencionaba, o puede también ser utilizado porque cada vez la vivienda es más acotada en cuanto a espacio, ¿no? Entonces también puede utilizarse por una familia que necesita guardar. Pienso en los artículos navideños, pienso en, o se cambiaron de una casa más grande a una casa más pequeña, bueno, necesitan una de estas mini bodegas, que también es un mercado que está muy en boga. Cuéntanos un poco más de las denominadas mini bodegas públicas o mini storage. Sí, ciertamente, de hecho hay algunos de estas mini bodegas para uso doméstico en la ciudad y como bien lo dices, alguien que necesita almacenar cosas personales por un tiempo mientras se cambia de casa, mientras hacen una remodelación. Es un producto que está en boga y ese es el tipo de producto que pudiera ponerse en diferentes niveles.
porque pues no llegas con un tráiler a hacer las maniobras, sino que tú puedes llevarlas desde la cajuela de tu carro hasta la mini bodega. Sí, con un diablito, con un carrito de estos de arrastre y punto, se acabó, subir por el elevador y listo. Además, la facilidad que dan de rentar desde un mes, pues también es una cuestión interesante. Veremos entonces, derivado de todo lo que hemos estado conversando, Javier, veremos una tendencia, un incremento en este tipo de inmuebles, en este tipo de microparques. Definitivamente que sí. Ahorita que mencionabas de estos logísticos que han llegado a la ciudad, se le conoce como la última milla, estas bodegas que necesitan estar todavía más cercanas hacia la población o sus puntos de distribución. Creemos que esto va a seguir en auge, en una tendencia de continuar este tipo de mini parques o mini bodegas, porque pues es una necesidad que estamos viendo y, como bien lo dijiste, llegó para quedarse. Y todo gracias al sector industrial, al sector logístico, que por cierto es el sector el segmento dentro del sector inmobiliario en el que hay que invertir inversiones prometedoras. Guadalajara, pues ya lo referías tú, es la segunda ciudad más poblada de la República Mexicana y ello lo hace atractiva, además, por supuesto, que es la puerta de entrada al sureste de muchas ciudades del norte y por consecuencia, pues parte de los corredores para el famoso Tratado de Libre Comercio que comunica pues todo el sur de México y de Latinoamérica con Estados Unidos a través de, pues se pasa por ahí para llegar desde Baja California Norte hasta puede ser Coahuila también. Así es de que, bueno, pues una oportunidad ahí para invertir en Guadalajara, que también tiene pues un crecimiento en los demás segmentos, en el corporativo y en el residencial interesante. Así es de que buenas notas, así lo concluimos, Javier. Así es, y nada más para terminar, esta situación de la pandemia que tuvo un efecto económico tremendo sobre todos los bienes raíces, te puedo comentar que el sector más resiliente es el industrial y obviamente el de bodegas. Todavía lo que es turismo, oficinas, comercio, van a regresar a como estábamos antes, pero van a tardar más. Ahorita lo que está en boga y lo que está teniendo mucha actividad es toda la parte de bien raíz industrial. Y además hay que decirlo, el más barato en el sentido, hablo de las bodegas porque el industrial puede ser muy caro, pero el más barato en cuanto a metro cuadrado de construcción. Así es que un buen nicho y una buena oportunidad. Gracias Javier Ramos, vicepresidente de CBR Guadalajara. Gracias por conversar con nosotros. Muchas gracias y un saludo a todo tu auditorio. Muchas gracias. Nosotros continuamos aquí en Mundo Inmobiliario. Mundo Inmobiliario con Luis Ramírez. La entrevista. Continuamos en Mundo Inmobiliario y se encuentra con nosotros Pedro Fernández Martínez, presidente de la AMPI, la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios, a quien le aprecio que haga un espacio en su agenda de gira por La Paz, Baja California. Por cierto, un saludo a quienes nos escuchan en aquellos estados del norte de la República. Mi querido Pedro, pues insisto, gracias por conversar con nosotros. Ya platicamos aquí en la ocasión anterior un poco de la perspectiva de este 2021 al inicio de tu presidencia, pero ya llevas un buen camino recorrido en diferentes ciudades y demás. ¿Cuál es la coyuntura? ¿Cómo perciben en los lugares en los que has estado, cómo perciben al sector y qué esperan para este 2021? Es correcto, qué gusto saludarte, querido amigo Luis, y a tu exitoso programa y amigos que nos escuchan. Pues es una gira muy interesante, como lo he dicho siempre, México es un país de colores y sabores. Cada día me es tan grato conocer nuevas tierras, nuevos horizontes y sobre todo algo muy importante que me da mucho gusto, que el común denominador en nuestro país es este ánimo de generar profesionalismo inmobiliario. La percepción es muy positiva, creo que se empieza a tomar una gran conciencia de los cambios que estamos afrontando. Muchas veces el pasado pensamos, ¿cuándo esta pandemia se acabe? ¿Cuándo volvamos a tener una vida normal? Y creo que estamos entendiendo que la nueva normalidad es el día de hoy. Vivimos un dinamismo muy amplio, donde lo que operaba la semana pasada no opera como hoy, y lo que operará dentro de una semana será distante a lo que hoy estamos viviendo. Entonces el panorama se visualiza óptimo,
con esta gran conciencia que existe en fortalecer tu patrimonio mediante la vivienda propia. Totalmente, y justamente hacerlo a través de profesionales, como bien referías, que todos los que están agremiados a esta AMPI, a esta Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios, que por cierto tiene secciones prácticamente en toda la República Mexicana, pues siempre están buscando la capacitación y profesionalización del sector, así es de que tú invitarías al público en general a justo ello, a que pueda consultar a los socios de esta asociación. Es correcto. Mira, Luis, la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios hoy cuenta con 84 secciones en toda la República, pero también quiero reconocer la gran labor que hacen otras asociaciones hermanas que son líderes y tienen muy buenos temas de capacitación. Hoy me toca hablar de la mía. Tenemos un centro de capacitación e investigación estadística y en tu programa quiero dar una gran primicia a todos los amigos que nos escuchan y que quieren entrar a este maravilloso mundo inmobiliario. El día de ayer en la ciudad y puerto de Veracruz, un servidor, junto con el rector del Centro de Estudios Veracruz, firmamos un convenio para la primera maestría en bienes raíces, con grado de maestría reconocido con cédula ante la Secretaría de Educación Pública de este país. ¿Cómo la ves? ¿Qué te parece esta gran noticia? Con duración de 1 año y medio y convenio con precios muy accesibles, 3,000 pesos de mensualidad. ¿Cómo ves? Wow, querido amigo, pues te felicito de verdad por este impulso, por esta iniciativa, por esta oportunidad. Me parece extraordinario destacar que es eso. Estamos ante una oportunidad justamente para muchas personas que quizá tienen otra profesión, pero que siempre nos acoge el sector inmobiliario, porque hay que decir que conozco médicos, abogados, contadores, financieros, ingenieros que hoy están siendo exitosos dentro de este sector y me parece que es algo que hacía falta y te felicito, el precio de lujo, y te quiero decir también públicamente que soy el primero en apuntarme. Cuéntanos un poco más, ¿será en línea o cómo es? Bienvenido. Definitivamente el sistema educativo será a distancia, será a modo virtual, maestros ampliamente capacitados y una carga académica muy interesante donde están trabajando mucho los esquemas administrativos, tecnológicos, jurídicos, contables, datos técnicos y sobre todo económicos, y lo más importante es una maestría con grado de maestría reconocida ante la Secretaría de Educación Pública, que tienes una cédula para poder ejercer la profesión. Esto está maravilloso, es una invitación a toda la comunidad de los profesionales inmobiliarios del país a que nos unamos, sigamos avanzando uniendo raíces y capacitándonos. Recordemos que hoy un profesional inmobiliario no puede ser alguien improvisado. Tenemos diferentes adversidades donde tenemos que tener este gran sustento educativo para poder ejercer un mejor servicio y que al final el beneficiado sea el consumidor final. Totalmente de acuerdo, felicidades por esta iniciativa. Hay que recordar que también en el Centro de Capacitación, Investigación y Estadística hay diferentes ofertas, no solamente para los agremiados al AMPI, sino para el público en general. Así lo es también esta maestría. Y hablabas de otras asociaciones. Te felicito también por esta apertura y creo que la unión hace la fuerza. Así lo ves. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo, amigo, es entender que la fórmula para avanzar hoy por hoy, después de esta pandemia y después de todas las adversidades que hemos tenido en la iniciativa privada de este gran país, la fórmula es en alianzas. Ya debemos quitar esa palabra de competencia del diccionario, debemos manejarnos como aliados, hacer un análisis minucioso y sobre todo honesto y determinar cuáles son mis fortalezas, cuáles son las fortalezas de mis semejantes y de esos compañeros y de las mías, hacer un común denominador y trabajar para hacer fuerza. Solamente en bloque y en alianza es como vamos a poder avanzar. Siempre pongo de ejemplo a las hormigas, que una sola pues es un insecto, pero juntas llegan a mover montañas. Creo que esta es la fórmula que debemos entender, hacer conciencia. ¿Y cuál es la finalidad? Pues ir todos en bloque. Al final del día nuestra bandera se llama sector inmobiliario y nuestro objetivo México. Creo que tenemos una gran tarea, una gran labor y tenemos que sacarlo adelante, pero solo así en equipo. Recuperación del sector inmobiliario para este 2021. Muchos preguntan, ¿qué hago? ¿Me dedico más a ventas o rentas? Mira, creo que la venta hoy, tienes una oferta hipotecaria fuera de serie, tienes un generador de colocación de créditos llamado Infonavit que está trabajando a pasos agigantados, pero también el arrendamiento se reposiciona. Yo les diría a los compañeros que nos escuchen, traten de tener liquidez inmediata de las rentas y generen su ahorro de las ventas. Ambas no pueden coexistir una sin el otra, es parte de la sinergia de dedicarse a esta maravillosa profesión. Y parte del círculo virtuoso, por supuesto, querido Pedro. PropTech Inmobiliario, con esto quiero finalizar, es el futuro, sin duda. Definitivamente. Ya la digitalización llegó para quedarse. Hoy la realidad es que quien tenga un negocio que no se pueda visualizar en un dispositivo móvil,
ya está en el renglón de la caducidad, y eso lo dice todo. La AMPI está trabajando por ello. Pero por supuesto y a pasos agigantados. Tenemos el soporte educativo, pero también tenemos el soporte actualizado para que en la plataforma digital tengamos todas las herramientas. Este año es de muchas sorpresas. En el plan educativo ya sacamos la maestría, pero viene la universidad con licenciatura en bienes raíces. Vienen plataformas muy interesantes propias de la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios. Los vamos a sorprender porque lo que queremos es servirlos y seguir siendo un crisol de profesionales inmobiliarios en este país que amamos. Y que amas, por supuesto, el país, pero también amas tu profesión, amigo, y te felicito por ello. Gracias. Pedro, y te lo hago extensión nuevamente. Mándame, por favor, el dato para ser de los primeros. Supongo que también estarás en la maestría y ser compañeros de generación, querido amigo. Yo empecé esta maestría el año pasado. Fíjate que me encanta el estudio. Estoy haciendo esta maestría y una de comercio internacional los viernes y estoy fascinado. Me está encantando y de ahí nació la idea para llevar la AMPI nacional. ¿Qué te parece? Pero ahí vamos a estar de la mano. Te prometo mandarte la información y los invito a todos, queridos amigos, a que sigamos haciendo las cosas bien de raíz, pero en esta ocasión diferente. Avancemos en equipo, avancemos uniendo raíces. Y dense una vuelta a la página ampi.org. Gracias Pedro Fernández Martínez, presidente nacional de la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios. Gracias. Gracias por conversar con nosotros. Aquí nosotros continuamos. Creditconsulting.com. Obtén el crédito hipotecario en la mejor tasa. Creditconsulting.com presenta Las Breves de Mundo Inmobiliario. Durante febrero y marzo, el Infonavit expondrá los lineamientos principales de la reforma del instituto en las 32 entidades del país. Se debe recordar que el Infonavit tiene 120 días para determinar las reglas de operación de los programas a fin de acceder a créditos para autoconstrucción en terreno propio y compra de terrenos. La central de abastos de la Ciudad de México tendrá paneles fotovoltaicos en el techo. Se destinarán 321.3 millones de pesos para infraestructura. Se espera que sea en el segundo semestre del año cuando comience la instalación de este proyecto y serán 320,000 metros cuadrados de paneles fotovoltaicos, lo equivalente a 32 techos de las naves de la central. El Fonatur destinará 12,774 millones de pesos para la rehabilitación, conservación, operación y mantenimiento de la carretera Cancún-Tulum en Quintana Roo, por lo que se incrementará la capacidad a más de 80,000 vehículos diarios. En 2021, BBVA México invertirá para el sector vivienda 62 millones de pesos, donde 44,000 millones se destinarán para colocar más de 30,000 hipotecas y 18,000 millones para la colocación de crédito puente a la construcción. Según la Asociación de Vivienda en Renta, AVER, las rentas bajaron 10% en los últimos meses debido a que los inquilinos tuvieron una baja en sus ingresos o perdieron el empleo. Al respecto, Francisco Andragnes, presidente de AVER, mencionó que hubo una contracción de la demanda y disminución de las rentas a partir del mes de julio y agosto. El Fobiste dio a conocer que el esquema de liquidación de 10 y reestructura de UMAS a pesos estará vigente durante todo el sexenio. Tan solo en 2021, con liquidación de 10, se beneficiará a 15,421 acreditados. Con una inversión de 240 millones de pesos, durante 2021 se realizarán trabajos de mejoramiento de las áreas de uso común en 850 unidades habitacionales y conjuntos multifamiliares que sufrieron afectaciones durante el sismo de septiembre de 2017. Según resultados de una encuesta realizada por Data Room, 4 de cada 10 millennials regresaron al hogar familiar debido a la pandemia. Aproximadamente 29% de los millennials comparte el departamento con un amigo y 44% vive solo o no tiene una relación con su compañero de habitación. Splendor by Wyndham Tulum será el nuevo hotel de 96 habitaciones en México que tendrá una inversión de $11 millones. Además, en este año la misma marca tendrá un inmueble en La Condesa en Ciudad de México con 112 habitaciones y un rooftop con vista 360. La secretaria de la Comisión de Vivienda, la diputada Mónica Almeida, mencionó que tenemos un retraso de 7 años en la industria de la construcción de vivienda, debido a que en 2020 dicha industria disminuyó la producción de vivienda en 58% respecto a lo registrado en el año 2018.
Mediante un comunicado de prensa se dio a conocer que Gonzalo Méndez Dávalos fue reelecto como presidente nacional de Canadevi para el periodo 2021-2022. Se destacó que la estrategia que se implementará en este periodo tendrá un enfoque de fortalecimiento institucional. Carlos Ulloa, titular de la SEDUBI, informó que se retomará el programa parcial de desarrollo urbano para las colonias Granada y Ampliación Granada, que quedó congelado desde el 2018, y esto forma parte de los acuerdos con los vecinos que se manifestaron contra el aval del Congreso para cambiar los usos de suelo de vivienda y oficinas a hotel. El índice de precios de la vivienda elaborado por la Sociedad Hipotecaria Federal reveló que al cuarto trimestre de 2020 a nivel nacional hubo una apreciación en el valor de 5.4% en comparación con 2019. Además, el número de transacciones hipotecarias disminuyó 4.7% en comparación con el año anterior. Hubo una reducción de 25 puntos base en la tasa de interés, por lo que la tasa de referencia se ubicó en 4%. La decisión tomada por la Junta de Gobierno de Banjico retoma el ciclo de recortes en la tasa que se dio en el periodo de agosto de 2019 hasta noviembre del año 2020. El gobierno del estado de Puebla está dispuesto a otorgar un nuevo subsidio para la colocación de 1,000 casas a fin de beneficiar a las personas que ganen no más de 2.8 salarios mínimos. Luis Alberto Moreno Gómez, presidente de Canadevi de la entidad, destacó que la venta de casas se contrajo hasta 50% por la pandemia entre mayo y diciembre del año 2020. Y en la nota curiosa de hoy le platico que una de las 90 islas no desarrolladas frente a la costa oeste de Arabia Saudita, la isla Shuraira, tendrá el desarrollo Coral Bloom. El plan maestro contempla la edificación de 11 hoteles que estarán rodeados por corales, lagunas y playas. La firma Norman Foster se encargará del diseño. Hasta aquí las breves. Creditconsulting.com. Obtén el crédito hipotecario con la mejor tasa. Creditconsulting.com presentó Luis Ramírez Mundo Inmobiliario. Twitter, @Luis Ramírez MI. Instagram, @Luis Ramírez 9996. Y en www.mundoinmobiliario.tv. Consejo Fiscal por Rebeca Godínez, experta en Derecho Fiscal Inmobiliario. ¿Sabías que solo puedes usar el beneficio de exención del impuesto sobre la renta solo una vez cada 3 años? Es decir, se te condona el pago de este impuesto siempre y cuando formalices este acto ante notario en el inmueble que vendas, sea tu casa habitación, y puedas demostrarlo con tu INE, facturas de luz o teléfono fijo, estados de cuentas bancarios o de casas comerciales. Contacta a Rebeca Godínez en rebeca.godínez@lgc.com.mx. Y bueno, ya escuchó usted a Rebeca Godínez, socia directora del área fiscal en Legal Global Consulting. Recuerde que siempre puede usted solicitar el cálculo del impuesto sobre la renta sin ningún costo. Hay que recordar que si usted no cumple con ciertos requisitos, podría pagar impuestos. Si es usted inmobiliaria, insisto, también el cálculo hecho por el equipo de la maestra Rebeca Godínez sin ningún costo. Conozca a tiempo si va a pagar o no va a pagar impuestos. Y es que en Legal Global Consulting siempre estamos buscando cómo pues aminorar las problemáticas fiscales y legales que podrían tener los inmuebles. Recuerde también, con nuestra protección jurídica de arrendamiento, si usted va a rentar su propiedad, vale la pena que lo haga de forma segura. En Legal Global Consulting investigamos al inquilino y está de moda la suplantación de personas. Sabemos que hay personas que tienen una credencial de lector, un pasaporte falso, y de verdad mejores que los originales. Así es de que nosotros tenemos un software para verificar la identidad de las personas, verificamos quién entra a su casa y hacemos un contrato perfecto con el ánimo de que usted pueda cobrar su renta mes a mes, pero para el caso de que el inquilino deje pagar, de inmediato intervienen nuestros abogados y promedio el 95%, 97% de nuestros incumplimientos antes de 30 días o pagan o se van, pero lo más importante es que gracias a la investigación la tasa o la incidencia de incumplimientos es de menos del 2%. Así es de que viva tranquilo, protéjase, contrate una de nuestras protecciones jurídicas y si es usted inmobiliaria, conozca los beneficios que tenemos para usted en www.legalglobalconsulting.com. 20 oficinas en toda la República Mexicana. Entre ahora a www.lgc.com.mx. Luis Ramírez Mundo Inmobiliario. Twitter, @Luis Ramírez MI. Instagram, @Luis Ramírez 9996. Y en www.mundoinmobiliario.tv.
Continuamos en Mundo Inmobiliario y se encuentra con nosotros Cintia Ramos, gerente de marketing de Vimex. Querida Cintia, gracias por conversar con nosotros. Vimex es una desarrolladora de vivienda mexicana que, bueno, tiene experiencia, por supuesto, en toda la República Mexicana. Hoy, sobre todo, invierten a nivel residencial medio y en el denominado interés social. ¿Cuál es el momento que está viviendo este sector en este inicio de 2021? Así es, Luis, gracias por contactarnos. Pues mira, la realidad es que el inicio es muy positivo, porque evidentemente hoy la realidad es que pareciera que no, porque con esta pandemia y esta ola de situaciones que nos ha llevado evidentemente de repente a retrasar un poco las situaciones o sobre todo postergar este tipo de compras, la realidad es que hoy estamos en el mejor de los momentos para poder invertir. ¿Por qué? Porque la realidad es que sin hablar como tal y en específico de ninguna institución bancaria, todas en general, ¿no? El sector bancario, hoy, ¿qué hizo? Pues bueno, ha hecho, la verdad, grandes ofertas en cuanto a todos los créditos hipotecarios, todas las tasas están fijas, prácticamente el tema de las tasas de interés son mucho más bajos, hay mucho mayor flexibilidad. Entonces, todo esto ha hecho que prácticamente sean las mejores tasas y la mejor oportunidad para comprar hoy de los últimos 30 años, lo cual evidentemente pues es una gran oportunidad para toda la gente que no solo para los que pueden comprobar ingresos, sino para los que no pueden comprobar ingresos, como los comerciantes, los taxistas, trabajadores independientes. Entonces, para todos ellos hay hoy una gran apertura por parte de los créditos hipotecarios y de todas las instituciones de crédito para poder adquirir tu vivienda. Interesante, Cintia, lo que comentas, sobre todo porque hay muchas personas que postergaron esta decisión de compra, sobre todo durante la pandemia, ya en años previos a la pandemia, hay que decirlo, el cambio de gobierno, etcétera, pero la coyuntura, sobre todo durante la pandemia, que hay que decirlo, sigue en estos días habiendo pandemia, y en algunos sectores sigue la incertidumbre de cuándo, sobre todo la automotriz, por ejemplo, el sector restaurantes, sigue la incertidumbre de cuándo podrá normalizarse pues la situación, y obviamente tanto de los propietarios, de los comerciantes, pero también la situación de los empleados, que hasta hoy es incierta. Sin embargo, hay que recordar, como bien refieres, que bueno, los créditos hipotecarios tienen hoy, los bancos han tenido algunas promociones respecto de cierto número de meses, es decir, compra hoy y empieza a pagar dentro de 3 o dentro de 4 o 6 meses en algunos casos, pero también hay que recordar que tienen seguros, ¿no? El seguro de desempleo, por ejemplo, y todo ello abona a tener una mayor certidumbre, porque al final la economía, las previsiones es que la economía vaya en ascenso y pues que sin duda los empleos se mantengan, y en ese orden de ideas, pues llama la atención esta oportunidad que coincido contigo existe. ¿Cómo y por qué crees que deberían invertir en tu empresa, en un desarrollo de ustedes? ¿Dónde los tienen? ¿De qué características estamos hablando? ¿Y qué es lo que buscan que tengan o que obtengan las familias al adquirir un inmueble en Vimex? Mira, lo más importante para Vimex es una empresa, hay que mencionar, es una empresa mexicana, ¿no? Y como tal, ese es su nombre, ¿no? Esas son sus iniciales, Vivienda Mexicana. Y nuestro eslogan es Vivienda Mexicana de calidad. ¿Qué hacemos? La realidad es que, como toda empresa mexicana, pues también es un muy buen momento para apoyarnos, para tener esa hermandad, para crear alianzas fuertes, ¿no? Sobre todo con este tipo de empresas que generamos empleos y que generamos muchísimas cosas, ¿no? Entonces, eso como primer punto. Como segundo punto importante, como tú bien lo mencionas, ¿por qué se preocupa Vimex? Se preocupa por la calidad y la seguridad, que es lo más importante para nosotros. Actualmente nosotros a nivel República Mexicana, ¿no? Tenemos alrededor de más de 500 familias ya viviendo en un hogar Vimex, lo cual para nosotros es muy satisfactorio, la verdad, sobre todo porque evidentemente vemos familias felices, familias seguras, que además nos han venido siguiendo. Si han querido en un inicio comprar un departamento y hoy quieren cambiar a casa, pues la realidad es que nos han venido siguiendo también en ese proceso, ¿no? Y eso habla evidentemente de la calidad y el servicio que nosotros brindamos, que es lo más importante. ¿Qué pasa hoy? Hoy Vimex tiene 4 desarrollos importantes, ¿no?
3 en el Estado de México, 1 en la Ciudad de México. Para nosotros, con cada uno de ellos tiene sus bondades. Vendemos casas y tenemos departamentos. ¿Qué es importante para nosotros? Insisto, el tema de la seguridad. En todos nuestros desarrollos tenemos un solo control de acceso porque sabemos y entendemos que eso es lo más importante, ¿no? Entonces, evidentemente, Santa Catarina, te voy a describir uno de ellos que a mí me encanta porque es un desarrollo que está ubicado prácticamente, está envuelto en un pueblo mágico, que es el pueblo de Acolman, en el Estado de México, muy cerca de las pirámides, que es donde se lleva a cabo el tema de las piñatas, ¿no? Donde se desarrolló y se creó el tema de las piñatas. Eso lo hace... Oye, qué buena ubicación, y además me encanta el término, dices envuelto, no solamente por este pueblo, sino envuelto también, supongo, en una barda periférica por el tema de seguridad. Así es, y es muy bonito, o sea, la realidad es que tienes todo ahí, a 25, 20 minutos de la ciudad, la realidad es que tienes todo, tienes aire libre, un área de esparcimiento increíblemente padre, hay área de asadores, hay estacionamiento para visitas, ¿no? El proyecto de manera interna cuenta con escuelas, ¿no? Porque así lo solicitó evidentemente el municipio, Vimex apoya muchísimo ese tipo de situaciones. ¿Qué más tenemos alrededor de ello? Tenemos, por ejemplo, algo súper importante. Tenemos un pozo de agua que se desarrolló para, evidentemente, el suministro de este servicio, ¿sabes? Entonces, difícilmente, ¿no? Llegaría, y no quiero decir que sea imposible, pero es casi imposible que nos llegase a faltar a nosotros el agua. Entonces, hay como muchas bondades y muchas cosas que hoy lo hacen único, lo hacen un proyecto muy atractivo. Dentro de ese conjunto tenemos casas y tenemos departamentos. La realidad es que está en una colonia, insisto, envuelto en un pueblito mágico, y la colonia se llama Santa Catarina y nuestro desarrollo se llama Privadas de Santa Catarina. Es una excelente opción para conocer. Claro, para conocer y sobre todo para vivir, porque, a ver, hoy justo, gracias a la pandemia y gracias al home office, las personas han logrado, pues, lo que se había perdido, ¿no? Antes todo el mundo quería vivir dentro de las ciudades. Hoy, gracias a ser productivos desde casa, se permite que, gracias a esto, insisto, que se pueda vivir en un lugar mejor, quizá más alejado de las ciudades, pero mejor en cuanto a tamaño, mejor en cuanto al entorno, mejor en cuanto a todo lo que platicabas. Yo te quiero preguntar precios, diferencia, porque obviamente si aquí no sé cuánto valga un departamento, el más económico, ¿cuánto vale? Pues mira, tenemos diferentes precios, pero la realidad es que tenemos departamentos desde 581,000 pesos. A eso, ¿no? Voy, o sea, con esos 580,000 pesos, pero para nada te compras un departamento, ya deja tú dentro de la ciudad, en la periferia de la ciudad, y con todas las amenidades. Síguenos contando de precio y amenidades, por favor. Sí. Pues mira, en realidad, insisto, la verdad es que aquí está padrísimo porque te pueden quedar mensualidades dependiendo, por ejemplo, ahorita que está muy en auge todo nuestro tema de los créditos Fobiste, la realidad es que les puede quedar prácticamente una mensualidad desde 4,000 pesos, ¿no? Que si lo ves así para una inversión de una vivienda que va a ser tuya, te sale más barato hasta que la renta, ¿no? Pagar hoy tu hipoteca. Entonces, la realidad es que nosotros lo que queremos es hacer saber a la gente que tiene una gran alternativa a través de nosotros, que es Vimex, en este caso a través de Privadas de Santa Catarina. Créeme, es una gran opción. Las casas son departamentos que tienen una excelente distribución. Prácticamente son 2 habitaciones, sala, comedor, la cocina, el área de servicio, ¿no? Excelente. Un baño. Fíjate, entonces, y como dices, a 20 minutos de todo, de prácticamente todo, y muy cerca también de la Ciudad de México, ya pues con los medios de transporte yo creo que está prácticamente a 1 hora del metro más cercano de la Ciudad de México. Ahí hay también pues este transporte público del Estado de México, interesante, hay que darse una vuelta, y felicidades a Vimex, Cintia, gracias por conversar con nosotros. Cintia Ramos, directora de marketing de Vimex, y pues aquí quedamos a tus órdenes. Al contrario, muchas gracias, un saludo y no duden en llamarnos. Te puedo dejar mi página de internet, que es www.vimex.com.mx, y igual, o sea, la intención es, voy a dejar un teléfono de WhatsApp para la gente que le interese, es 55 12 47 18 80, repito, 55 12 47 18 80, para quienes deseen información, con todo gusto se les enviamos. Muchas gracias, Cintia. Cintia Ramos, directora de marketing de Vimex. Gracias por conversar con nosotros aquí en Mundo Inmobiliario. Continuamos. Luis Ramírez, Mundo Inmobiliario. Inmobiliarias recomendadas.
Es un gusto saludarle y compartir las inmobiliarias recomendadas con quienes desean comprar, vender o rentar y buscan acercarse con los expertos. Y el día de hoy arrancamos desde la capital con Quality Inmobiliaria Franquicias, ubicada en Calzada de los Leones número 117 en la Colonia Las Águilas. Usted podrá consultar toda la información en su página web www.quality.com.mx. Y ahora nos vamos hasta Puebla con la inmobiliaria Lado y Asociados, ubicada en 21 Poniente 3701 en la Colonia Belisario Domínguez. Su página web es ladoyasociados.com. Y regresamos hasta la capital con la inmobiliaria Century 21 Universum, ubicada en Laguna de Términos número 196 en la Colonia Granada. Su página web es www.c21universum.com. Volvemos hasta Puebla con Vive Inmobiliaria, ubicada en 21 Poniente número 3701 en la Colonia Belisario Domínguez. Ya lo sabe, los puede encontrar en Facebook como Vive Inmueble. Ya para finalizar, regresamos con la inmobiliaria Delta, ubicada en Lomas Verdes número 640 en Naucalpan de Juárez. Puede encontrarlos en Facebook como @inmodel. Hasta aquí con las inmobiliarias recomendadas. Hemos llegado al final de Mundo Inmobiliario. Le agradezco mucho que nos haya acompañado en esta emisión. Lo invito siempre a que revive el programa en los podcasts, a que comparta siempre esta información y a que nos escuche el próximo jueves aquí en este horario. Soy Luis Ramírez, gracias. Recuerde, hay que invertir siempre en ladrillos, pero no en cualquier lugar. Hay que consultar a los expertos. Recuerde que le damos las sesiones de coaching con mucho gusto y sin costo. También recuerde que tierra hasta en las uñas, pero insisto, no en cualquier lugar. Hay que identificar estas oportunidades, porque como ya vimos durante las entrevistas del programa de hoy, la coyuntura permite que usted pueda comprar un bien inmueble que le resulte en un muy buen negocio. Gracias. Legal Global Consulting presentó Mundo Inmobiliario con Luis Ramírez, líder de opinión en el mundo inmobiliario.